Palabra de Dios en 1 de Juan capítulo 3, versículo 3. No, vamos a leer el versículo 2, perdón. 1 de Juan 3, 2. Vamos a tratar de buscar en la palabra de Dios su consejo. ¿Quién lo quiere leer? A ver, 1 de Juan 3, 2. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Había un nene y un papá, estaban moviendo un piano, los dos estaban empujando, ¿no? Vieron que los nenes siempre quieren ayudar, y estaban empujando el piano, y de repente el nene levanta la vista, y estaba moviendo el piano ya entre los dos, y lo mira el padre y le dice: papá, me estás estorbando. Deja que yo, me estás estorbando, le decía. No sé si alguna vez le pasó eso con algún chiquito. Entonces el papá, sorprendido, dice: bueno, y se corrió. Y el nene quiso mover el piano solo. ¿Y qué opinan ustedes? ¿Pudo o no? No pudo, ¿no? El papá lo miraba y se sonreía al ver que él quería mover el piano y no podía. Estamos viviendo un tiempo donde a veces con Dios tenemos esa actitud. No que querramos, no que sepamos que podemos mover el piano solo. Todos sabemos que no podemos mover el piano solos. Sin embargo, muchas veces tomamos esa actitud. ¿Qué es lo que determina mi corazón? Las acciones que yo termino haciendo, los hábitos que Alejandro tiene. Eso determina quién soy. No lo que yo pienso que soy, no lo que otros piensan de mí que soy, no lo que otros creen de mí que yo soy, sino en realidad las acciones, mis hábitos, terminan siendo quien determina qué es Alejandro realmente. Un hábito es una acción que uno repite a diario, ¿sí? Que casi desobligadamente uno lo hace, ¿no? No sé, cepillarse los dientes, lavarse la cara, etcétera, etcétera. Hábitos. Y como cristianos, nosotros debemos revisar eso, porque todavía no se ha cumplido 1 de Juan, capítulo 3, versículo 2. Aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Nuestros cuerpos, nuestra mente y nuestro corazón van a ser transformados. Vos y yo no vamos a dejar de ser quienes somos, como personas, claramente identificables. Lo vimos y lo veremos hoy también, porque vamos a seguir hablando del mismo tema del sábado pasado. La cuestión es que si Cristo viniera ahora, ¿cómo me encuentra? Si Cristo viniera ahora, porque estamos hablando en nuestro tema, en nuestro mes de la doctrina, estamos viendo hoy
como el sábado pasado, el rapto de la iglesia. Y vimos en Primera de Tesalonicenses capítulo 4, desde el 13 al versículo 18, vimos algunas cosas importantes en cuanto al rapto de la iglesia. Ahora, a ver, una doctrina no debe separarse de lo aplicativo, o sea, debe ser práctico. Por más que sea un dogma, una doctrina debe llevarla a la práctica, porque una doctrina sirve si uno la practica, si no, no sirve. Vos podés decir que sabés jugar muy bien la pelota, pero si después agarrar la pelota y haces cualquier cosa o no haces nada, no importa lo que digas ni lo que pienses. Lo importante es, si yo Alejandro está empujando el piano solo. No porque le quiso decir a Dios que se corra. Él está viviendo así. Sus hábitos lo llevan a tener eso, de empujar el piano solo. Pero yo pensaba que Alejandro era más bien humilde, que era más bien temeroso de Dios. Pero tal vez no es así como uno se imagina. Dios está al costado mirando como yo estoy empujando el piano y se sonríe, diciendo: ¿hasta cuándo vas a seguir empujando el piano solos? Sabes que en cualquier momento, cuando menos lo esperes, vas a estar cara a cara delante de mí, rindiendo cuenta. El tribunal de Cristo, que vamos a verlo el sábado que viene, si Dios quiere. Si Él no viene, el tribunal de Cristo, cuando todos daremos cuenta ante Él. Ahora, en 1 Corintios capítulo 15, vamos a ver nosotros ahí el segundo pasaje que habla del rapto, que habla de una forma clara sobre el arrebatamiento. Pero por favor, preguntémonos con una mano en el corazón: ¿estamos empujando el piano solos? Delante de Dios. Primera de Corintios, capítulo 15, casi al final del capítulo, donde Pablo casi está terminando su carta, y en una carta muy exhortativa, quiero decir, muy llevada a que ellos reaccionen, porque estaban viviendo vidas malas, la iglesia estaba mal, había pecados que eran tremendos. Si ustedes leen 1 Corintios se van a dar cuenta. Ellos estaban basando su vida en los dones espirituales y no en el control del espíritu. Estaban viviendo no vidas espirituales, vidas espiritualoides, no reales. Basaban sus vidas en cosas espectaculares, no estaban viviendo como Dios quería. De hecho, muchos tomaban la cena y morían porque la tomaban indignamente, y algunos estaban enfermos. Era tremendo lo que tenía la iglesia de Corinto. Tenía muchas capacidades dadas por Dios, pero ellos estaban empujando el piano solos. Entonces, para que ellos reaccionen, les habla de un montón de cosas. Bueno, acá está el famoso pasaje que habla del amor. 1 Corintios capítulo 13. Les dice: les voy a enseñar el verdadero don espiritual. Porque ¿de qué habla 1 Corintios 13? Habla de los dones espirituales. No, habla del amor, no, habla de los dones espirituales. Está metido entre capítulo 12 y capítulo 13, está en el capítulo 14, porque está ahí ese capítulo que habla del amor, para que ellos entiendan que lo más importante no son los dones espectaculares. Llamar la atención, eso era lo que ellos buscaban la sanidad, hablar en lenguas, etc., ¿no? Entonces, llegamos hasta acá, estamos recorriendo un poquito la carta de Pablo a los Corintios. ¿Por qué la escribió? Ahora llegamos hasta acá, ya casi terminando, ¿no?, la carta. Y él quiere decirles, les habla de que Jesús es el Salvador y que ahora Jesús había resucitado
pero que ahora Jesús iba a volver. 1 Corintios capítulo 15, versículo 51 dice, he aquí, os digo qué cosa. Un misterio. La palabra misterio es muy importante cuando la escribe Pablo, porque un misterio era algo que no había sido revelado en el Antiguo Testamento. Como la iglesia es un misterio, lo dice en otro pasaje, habla de la iglesia como un misterio espectacular, o sea, nosotros, los que estamos acá en este tiempo, que no era algo revelado con claridad en el Antiguo Testamento, o sea, antes de llegar a Mateo, ¿sí? En esa parte de la Escritura. Por eso el Nuevo Testamento completa toda la Escritura. ¿Qué pasa? Les dice un misterio. ¿Cuál es el misterio? Lo que es revelador. Cuando Cristo promete que iba a volver, todos se imaginaban a Cristo volviendo en gloria, como promete el Antiguo Testamento, que es la segunda venida de Cristo. Cosa de la cual también vamos a hablar. Ahora les habla del rapto de la iglesia. Que eso va a suceder, como vimos en 1 Tesalonicenses, pueden anotarlo y después leerlo, capítulo 4, versículos 13 al 18. Que el apóstol, ¿se acuerdan? A ver si se acuerdan. Les dice, ¿por qué les dice que Jesús iba a venir? ¿Cuál era el problema que ellos tenían, los de Tesalónica? ¿Qué se acuerdan que leímos aquella vez, o sea, el sábado pasado? ¿Cuál era el problema cuando ellos veían que se morían los otros cristianos? ¿Por qué él no quería que ignoren acerca de los que duermen? Para que no se se entristezcan como los otros que no tienen esperanza. Los que no tienen esperanza son los que no tienen a Cristo, los que mueren sin Cristo. Entonces, ellos creían en la promesa de que Cristo volvería a buscarlos. ¿Sí? De hecho, ellos confiaban. No lo van a buscar, pero si lo anotan, es capítulo 1, versículo 10. Y esperar de los cielos a Jesús, quien los libra de la ira venidera. Ellos estaban confiando en esto. De hecho, había algunos creyentes que lo que hacían, le decían, si el Señor viene pronto, yo no trabajo, decían algunos. Entonces, no trabajaban y andaban de casa en casa. De hecho, generalmente golpeaban las manos al mediodía, ¿no? Entonces podían comer. Entonces, en un momento, Pablo les dice a los tesalonicenses que vivían así, el Señor viene, entonces no trabajamos. Le dice, bueno, el que no trabaje, que tampoco tampoco coma. En ese contexto está. Creían tanto en la venida de Cristo, que iba a venir en cualquier momento, que decían, yo dejo el trabajo. Es como si vos dejaras el trabajo porque Cristo va a venir. Y decís, bueno, hago cualquier cosa, total Cristo ya viene. Algunos cristianos lo habían tomado de esa forma. Por eso está la famosa frase, el que no trabaja, que tampoco, coma. De hecho, ellos lo que hacían, iban a visitar y chismoseaban, hacían esas cosas, terrible. Pero bueno, porque creían de una mala forma. Esperaban a Cristo de una mala forma. Y uno puede tomar esa actitud, esperar a Cristo de una mala forma, en cualquier sentido de la frase mala forma. En cualquier sentido, ¿no? O desligándose de todas las responsabilidades, o olvidándose de que Cristo viene. De esperar a Cristo de una mala forma. No tener una actitud correcta ante el rapto, ya lo vamos a ver al final. Una actitud correcta ante el rapto de la iglesia. El misterio dice ahí. ¿Qué dice ahí? Leemos versículo 51, a ver quién lo termina leyendo, y el versículo 52, los dos, a ver. Os digo, un misterio, no todos moriremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles. Y nosotros, ¿qué? Seremos transformados. En un momento. La palabra momento en el griego ahí es átomo.
¿Qué es el átomo? Que te pone para los dolores. Estuvo bueno, es verdad. Sí, más que todo que inicio de todo esto. Atómicamente. El átomo es la parte más pequeña, ¿no? La partícula más pequeña, ¿no? Esa es la idea. Y acá habla del tiempo, ¿sí? Es la parte más pequeña del tiempo. ¿Vieron, alguna vez, escucharon un trueno, ¿no? Muchas veces. Y a la vez un relámpago, ¿no es cierto? No siempre a la vez, sí. Claro, no a la vez. ¿Por qué no es a la vez? Porque es más rápido que... La luz. Es más rápido la velocidad de la luz que la velocidad del sonido. Exactamente. Bueno, la venida de Cristo es más rápido. Hay una tercera opción en cuanto a la luz, y es la venida de Cristo. Va a ser imperceptible. El Señor va a venir. No importa cómo uno lo cree, o si lo cree o no. La promesa está bien dicha y clara en la Escritura. El Señor va a venir. Algunas religiones llamadas cristianas se ríen de esta doctrina. Pero acá está clarísimo. Lo dice claro en los dos pasajes que vimos. El sábado pasado vimos uno. Y el sentido de Pablo en el pasaje anterior de 1 Tesalonicenses era porque los creyentes venían morir a creyentes y Jesús no había venido. Entonces decía, ¿y qué pasa con ellos que murieron antes que nosotros? Entonces les recuerda y les dice en detalle, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que habremos quedado hasta la venida del Señor, nos reuniremos juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. O sea que el proceso es el siguiente. El Señor primero levanta, glorifica a los que han muerto antes que nosotros. Ellos van a las nubes. Luego nosotros vamos. Y cuando llegamos al encuentro en las nubes, cuando hablo de nubes, la palabra de Dios está hablando de nuestra atmósfera. Está nuestra atmósfera y después está el espacio. Bueno, este evento va a pasar en nuestra atmósfera, por eso habla de las nubes. Puede ser literal o no. Lo que nos quiere hacer entender es lo siguiente. El espíritu del pasaje está en esto. Va a ser en nuestra atmósfera. Entonces, cuando lleguemos al cielo, en el rapto, no solamente vamos a ver a Cristo, vamos a ver a aquellos que murieron antes que nosotros. Entonces, la reflexión de Pablo ante este evento maravilloso de la venida de Cristo y del rapto de la iglesia era que no se entristezcan tanto, porque la separación es temporal y de hecho, si alguien partió antes que nosotros, ese alguien verá a Cristo antes que nosotros cara a cara. Y luego nosotros, los que vivimos, estaremos con Él. Es hermoso cuando llega el versículo 17 y 18, diciéndole, y así estaremos siempre con el Señor. Por lo tanto, dice el versículo 18, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Entonces la venida de Cristo debe ser a nosotros un aliento para seguir firmes, para luchar, para mantenernos de pie, para crecer y para cambiar. De hecho, el versículo 58 de 1 de Corintios, acá en el capítulo 15, casi está terminando la doctrina del rapto. Y le dice, así que hermanos míos, estad firmes y constantes. Ahí el versículo 58. Creciendo, ¿qué? En la obra del Señor, ¿cuándo? Siempre. Termina de hablar del rapto y les dice esto. Crezcan. No se detengan. No miren hacia atrás. No se frenen, crezcan.
No importa cuántos años, no está diciendo crezcan los jóvenes, crezcan los niños, está diciendo crezcan, iglesia. Que el Señor los encuentre no empujando el piano solo, sino junto a Él. Entonces, dice después que todos seremos transformados. Eso es maravilloso. O aquel que no podía caminar, voy a decir lo que dije el sábado pasado, va a caminar. Aquel que no podía hablar, va a hablar. Aquel que no podía ver, verá. Si hoy muere un paralítico siendo creyente, su sanidad será perfecta. Su cuerpo será glorificado. Vimos nosotros, seremos semejantes a Él. 1 Juan 3:2. Porque le veremos tal como Él es. Le veremos y seremos como Él. ¿Cómo era Jesús? ¿Cómo estaba Jesús? Cuando murió y resucitó, ¿qué hizo Él? ¿Qué recuerdan? Se presentó a los discípulos. Ajá. ¿Qué más recuerdan de Cristo resucitado? Luego ascendió. Ajá, antes de ascender. No exactamente en realidad. Encomendó a los discípulos. Bien, ¿qué más recuerdan en cuanto a Cristo? Bien, todo bien. Digo, no exactamente porque le mostró las marcas de los clavos y de la cruz a Tomás, digamos. ¿Qué más recuerdan de Jesús resucitado al leer los evangelios? ¿Que apareció? Ajá. La pesca milagrosa. Ajá. Se le apareció a los discípulos. Ajá. ¿Qué más? Sí, hay más cosas que pasaron. Ajá, pero Cristo resucitado, bueno, en ese momento podía caminar a los lados, pero no lo caminó. Gracias, Abel. Se le presentó a los caminantes de Maús. Exacto, bien, ahí se va abriendo la mente, sí. ¿Qué hizo con ellos? ¿Te acordás? ¿Charló? Les abrió las escrituras. Les abrió las escrituras y su corazón ardía. Espectacular. Jesús resucitado. ¿Qué más? Se presentó a María Magdalena. Ajá, bien. ¿Qué más? Vino el tío Seno. Se acuerda de todo. Grande tío. ¿Qué más? ¿Qué más hizo Jesús resucitado? Hay que leer otra vez los evangelios. Me estoy dando cuenta que hay que volverlo a leer. O hay que leerlo por primera vez. Sí, pero esto fue antes de morir. ¿Eh? La última cena fue antes de morir. No fue resucitado. Habló con Pedro. Pedro viajó Galilea. a Galilea. Ajá. Y fue a Galilea donde se reunió con los apóstoles. Claro, sí. Pero habló con Pedro para sanarlo de su negación. Había resucitado. Habló con los discípulos que estaban en la pesca milagrosa y les preparó el desayuno con ellos. Estamos hablando del cuerpo glorificado de Cristo. Jesús comió con ellos. Entonces leímos en 1 Juan 3:2. Estamos hablando de lo que dice la palabra de Dios. No estoy inventando nada. Que seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Como Él es glorificado, nuestros cuerpos también serán así. Ya no va a haber problemas con los rencores, porque nuestro corazón va a cambiar. Nuestra forma de ver las cosas. Vamos a hablar el sábado que viene del Tribunal de Cristo. Es un temazo para hablar. Cuando todos rendiremos cuenta delante de Dios. A la vez me da miedo, a la vez es importante aprenderlo y saberlo para vivir esperando ese momento. Pero no habrá envidias, no habrá rencores, no habrá pecado, porque todo eso fue crucificado. Entonces en el cielo no habrá eso, solo habrá una cosa que ya la vamos a ver al final, que también se borrará. Dice Dios en su palabra, en Apocalipsis capítulo 21, versículo 3, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá más llanto.
¿no? Entonces va a haber algunas lágrimas en aquel momento. Tal vez recordaremos aquellos que no son salvos, no sé por qué. Va a haber lágrimas, pero enjugará, y la palabra enjugará quiere decir secar, perdón. Secará toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá más llanto, más lágrimas, porque las cosas primeras pasaron. Va a haber lágrimas en un momento, no sabemos cuánto, en el cielo. Otra cosa que va a aparecer en el cielo, habrá silencio por media hora. Y eso es increíble que Dios lo logre con las mujeres. Perdón. Un chiste machista, perdónenme, una broma. Media hora de silencio en el cielo. ¿Se imaginan media hora de silencio? No llegamos media hora, pero... ¿Me imaginan el tío media hora de silencio de verdad? ¿Se lo imaginan el tío con media hora de silencio? Imposible, ya ves, ni te cuento. Es impresionante, pero va a haber media hora de silencio en el cielo, cosa que solamente Dios puede hacer. Eso está en el Apocalipsis. Y no va a haber lágrimas, y nosotros seremos transformados, nuestros cuerpos. Pero como estamos empezando, vamos a buscar un versículo. Acá dice, versículos 53 y 54. A ver, ¿quién lo quiere leer? A ver. Cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, muerte, tu aguijón? ¿Dónde sepulcro tu victoria? Porque el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado es la ley. Espectacular. Es vencida la muerte. Los está animando. Habló de la resurrección y le habló de Cristo viniendo en gloria a buscar a su iglesia. Dice, más gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y ahí está el versículo que leímos antes, pero la victoria sobre la muerte, sobre el pecado en Cristo. Rápidamente, terminamos como la semana pasada. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 3. Una palabra clave. Tres palabras claves para esperar a Cristo. Si lo anotaste, ya lo tenías anotado la semana pasada. Primera de Juan 3:3. Bueno, pero ya lo tenés, así que... ¿Qué dice Juan 3:3? Primera de Juan 3:3, perdón. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se glorifica a sí mismo, así como Él es puro. Bien. Si sabemos que Jesús viene, debemos tener hábitos que nos lleven a ¿qué cosa? A tener la esperanza. Sí, pero aquel que tiene esta esperanza, ¿qué debe hacer? Purificarse. Purificarse. A ver, ¿qué es lo que sabemos que tiene que desaparecer de nuestra vida? No digamos cosas para cambiar, que ya no tiene que estar más, porque a Dios no le gusta el pecado. Bueno, ¿qué pecado es aquel? No me lo digan, ¿no? Por supuesto. Arreglémoslo con el Señor. ¿Qué pecado es aquel que a vos y a mí nos hacen daño, nos está apartando, nos está haciendo empujar el piano solos? ¿Cuál es el pecado? La incredulidad. Por ejemplo, eso de vivir con miedo. Es un pecado, la incredulidad. No pensemos en la incredulidad como algo que no es pecaminoso, te lleva a pecar, porque es falta de fe. Y sin fe es imposible ¿qué? Agradar a Dios. Entonces, la incredulidad está mal en nuestra vida. Incredulidad significa no creer. No creer, no estoy diciendo que no entendés que Dios lo puede todo. No creer es no descansar en que Dios lo puede todo, a pesar de todo lo que pasa. Porque estamos viviendo momentos muy difíciles. Y vuelvo a decir algo que repetí la semana pasada, es una cuestión de decisión. Es como vos decidís enfrentar tu vida, cada día, no una vez cada tanto. Cada día de tu vida, tu actitud hacia las mañanas con las cuales vos te despertás, confiando en Dios. Una sonrisa, un gozo que debe estar en tu corazón por el hecho de solamente saber que Él te viene a buscar en cualquier momento. O sea,
Es como que no hay más que Él nos tenga que decir para que nosotros tengamos gozo. Purificar nuestra vida, nuestro corazón, de todas esas cosas que nos traen a nosotros amargura, el rencor y otras cosas, por supuesto. Cualquier inmoralidad debe salir de nuestra vida. Primera palabra es purificación. Bueno, primera de Juan también en el capítulo 2, versículo 28. 2:28, a ver quién lo quiere leer. Lo que dice la Escritura, la palabra de Dios. Ahora, hijitos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Una tercera cosa que no dije que faltaba, ¿sí? Permanecer. La segunda palabra importante es permanecer, pero fíjate ahí, no nos alejemos de Él avergonzados. No que nos va a mandar al infierno, sino que la imagen es que vos te presentás, yo me presento delante de Dios, y en vez de tener gozo por ver a Cristo crucificado, tenemos vergüenza por haber vivido una vida alejado de Él y saber que Él murió por mí, que Él hizo todo, que Él me dio todo, que Él entregó su vida y lo voy a ver cara a cara. Y en ese momento que yo mire a Cristo, me avergüence. Es como ese niño que el padre le dice, antes de irse a trabajar, portate bien. Porque si tu mamá me dice que te portás mal, te vas a encontrar conmigo. Y conmigo y puede ser con el cinto, con la pantufla, con la chancleta. Entonces, cuando llega la madre, le cuenta al padre cómo se portó. Y en ese informe está si él va a tener temor, miedo o vergüenza, o va a estar contento de una vez más que llegue su padre. Algo parecido con nosotros. Entonces, permanecer en Él es eso, es dejar el doble ánimo. No hoy estar allá arriba, soy espiritual, y mañana estoy allá abajo, enterrado, como si estuviera allá, 3 metros bajo tierra. Un día toco el cielo con las manos, el otro estoy allá. O en el mismo día me pasa lo mismo, digamos, así, allá arriba y abajo. Mi vida parece un electrocardiograma, así. Entonces, el doble ánimo, lo que se llama la Escritura. Y por último, Romanos 10, versículos 13 y 14. Romanos 10, 13 y 14. A ver, ¿quién lo quiere leer? Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Ahí está. Muchas gracias. ¿Cómo creerán si no han oído? ¿Quién les va a predicar? ¿Quién les debe predicar? ¿Quiénes debemos ser? Nosotros. Purificarnos, permanecer y predicar. 3 palabras. Ante la venida de Cristo tenemos estas responsabilidades, estas acciones de amor hacia Él, este corazón, sabiendo que Él va a venir en cualquier momento, que puede ser que no terminemos la reunión, que puede ser que oremos por los alimentos y no tomamos nada. ¿Qué pasó? Ah. Entonces, ¿por qué personas tenemos que orar que sabemos que no tiene a Cristo en nuestro barrio, cerca nuestro, y que tenemos que predicarle sabiendo que si Cristo viniera hoy, Él
no se iría con nosotros por no tener a Cristo en el corazón. Ahí un nene le preguntó una vez, estaba ahí sentado en la falda de su mamá y ¿vieron cómo son los nenes? Como Elías, un poquito más chico, tienen preguntas o reflexiones por ahí. Y sentado en la falda de su mamá, le pregunta, mamá, ¿cuál fue el día más feliz de tu vida? ¿No? Y la mamá pensó mucho y le dijo, es difícil la pregunta. Entonces el nene dice que él pensó que le diría, ese día que tu papá me propuso matrimonio, ese día en que tu papá y yo nos casamos, ese día en que yo nací, dice él, pensé que me iba a decir alguna de estas cosas. Pero ella pensó un rato y dijo, no, dijo, el día más feliz de mi vida creo que fue hace mucho tiempo. Cuando yo era chica, estábamos en medio de la Segunda Guerra Mundial. Y en ese momento lo llamaron a mi papá a la guerra. Pasado el tiempo, mientras estaban en medio de la batalla, nos llega una noticia terrible. Mi papá había muerto, yo era chica como vos. Le dice la mamá al hijo, ¿no? Y le dice, entonces en ese momento lloramos mucho y estuvimos muy tristes y aún hicimos un velorio despidiendo a mi papá. Pero un día nos sentamos, estábamos sentados, mi mamá estaba preparando la comida, después en un momento de tristeza, y dice, ahí cuenta ya hombre, cuando era chico, le dice que la mamá mira y dice, mira, allá viene un hombre atravesando el campo, ¿no? Ellos viven en el campo, y que camina parecido a tu papá, dice. Y sigue hablando y dice, pero mira, qué parecido que es a tu papá. Y el nene le dice ya, un poquito más grande, le dice, pero no, mamá, vos te parece porque te sentís mal y seguro ves a papá en todos lados. Y entonces le dice, pero se iba acercando y dice, pero es muy parecido a tu papá. Y dice, teniendo la bandeja en la mano, que en un momento lo mira bien, revolea la bandeja para arriba y ella sale corriendo y le grita a su hijo, mientras ella corría, es tu papá. Y en ese momento, cuando ella lo abraza al padre, o sea, la mamá, dice que el nene va corriendo, él siendo un niño, va corriendo y trata de abrazar a su padre, pero agarra una manga, no un brazo. Entonces dice, creo que ese fue el día más feliz de mi vida. Cuando mi papá volvió y pensábamos que había muerto, pero estaba vivo. Tenía una marca, pero ese fue el día más feliz de mi vida. Y estamos seguros de que ese, cuando veamos a Cristo que no está muerto, será el día más feliz de nuestras vidas. ¿Estamos preparados para ese momento? Vamos a orar. Y ahí en el silencio de nuestro corazón, hablando con nuestro Dios, tal vez podemos confesar, sabiendo que tal vez no terminará nuestra oración. Tal vez no termine y Jesús venga. Tal vez no terminemos de hablar y Él viene, y si no es hoy, tal vez será mañana
esta noche o en cualquier momento, porque su promesa está firme. Él vendrá a buscar a su iglesia. Nosotros somos. Tal vez es el momento para decirle: Dios, quiero dejar de empujar el piano solo. Quiero aferrarme más a vos. Señor, me rindo a tus pies. Sé que en un momento te veré cara a cara. Quiero poner en tus manos mi vida, mi corazón, mi familia. Quiero confiar más en ti, descansar más en ti, amarte de verdad, dejar en mi doble ánimo, buscarte a la luz de tu palabra. Quiero ser más fiel. Señor, tú sabes mis luchas. Por eso me pongo en tus manos. Señor, gracias por tu palabra abierta en este día. Te pedimos tu ayuda, Señor. Por favor, ayúdanos, porque sin ti no podemos hacer nada. Te necesitamos, Señor. Te necesitamos. En el nombre de Jesús, quien pronto viene y a quien queremos esperar. En su santo nombre.